Hola a todos y bienvenidos. En esta serie de videos me gustaría iniciar a hablar acerca de las características del movimiento rectilíneo uniforme en una dimensión. Lo de rectilíneo lo voy a poner entre comillas, ya que podría ser un movimiento a lo mejor en otro sentido, no necesariamente rectilíneo, pero sí en una dirección, ¿no? Con movimiento en una dimensión me refiero a que sigue cierta trayectoria fija. Como ustedes sabrán, este movimiento se da no necesariamente de manera rectilínea, ¿no? Por ejemplo, en la extracción de petróleo hay tuberías dirigidas. Estas son tuberías que son básicamente son curvas. Esto es para optimizar la extracción de petróleo, pero sigue siendo un movimiento uniforme en una dimensión, ya que el grado de libertad de movimiento que tiene en este caso el petróleo, pues es en una recta, ¿no? La recta que describe la tubería, donde el ancho, bueno, está siendo despreciado en este caso. Pero bueno, ignorando esos aspectos, vamos a ver conceptos básicos pero bien importantes, que son la posición, la velocidad y rapidez de una partícula. Nos vamos a lo más sencillo, lo más simple, ¿sí? ¿Y por qué rapidez es diferente a velocidad? ¿Cuáles son las diferencias entre rapidez y velocidad y por qué nos importa que sean distintas? ¿Por qué nos dan información diferente? Bien, entonces vamos a iniciar hablando acerca de la posición, a la cual usualmente le vamos a llamar X, ¿sí? Y aquí quisiera hacer una diferencia con la coordenada X, que se suele hacer referencia en el plano cartesiano, ¿sí? Aquí nos referimos a una posición, ¿bien? Es una posición X de una partícula. La posición X de una partícula es la ubicación, ¿sí?, de esta partícula con respecto a un punto de referencia elegido, arbitrario, que podemos considerar como el origen de un sistema de coordenadas. Este origen es bien necesario, ya que nos da contexto, ¿sí? No podemos evitar este origen. El movimiento de una partícula se conoce completamente si la posición de la partícula en el espacio se conoce en todo momento, ¿sí? Esto no siempre es posible, ya que hay veces que nos entregan una tabla de valores. Ajá. Entonces, en esta tabla conocemos de manera discreta, es decir, en eventos, la posición de esta partícula. Vamos viendo un ejemplo específico de esta tabulación. Las tablas son muy prácticas, son muy útiles, se usan muchísimo, aunque perdemos un poco de información, ¿sí? Vamos a considerar un automóvil que se mueve hacia adelante y hacia atrás. Es decir, el automóvil pone drive en caso de que sea automático, ¿sí? Va a avanzar hacia adelante y después pone reverse o reversa y va a retroceder. Esos son los dos eventos que ocurren. Entonces, primero el automóvil, desde nuestro punto de referencia, que es 0, está a 30 metros, por decir algo, ¿no? A una posición 30, lo voy a tratar de manera adimensional. Está a una posición 30, avanza después de la posición 50, ¿sí? Un poquito después. ¿Sí? Esa es la posición B. Después en C está en 40, ya retrocedió. ¿Sí? En D está, digamos, en 0. En E está cerca de menos 40. Y en F está entre menos 50 y 60. Bien, vamos analizando qué información tenemos y qué información no tenemos. Entonces, los números debajo de la línea horizontal son marcadores de posición para el automóvil. Cuando comenzamos a recopilar datos de su posición, vimos que el automóvil está a 30, en este caso ya es dimensional, estamos a 30 metros a la derecha de la posición de referencia X igual con 0. Esta es arbitraria. Entonces vamos a usar un modelo de partículas identificando algún punto del automóvil. Este es arbitrario, por ejemplo, digamos una partícula de la manija, ¿sí? Para tener una posición exacta del automóvil. Una partícula de la manija de la puerta delantera como partícula que representa todo el vehículo, ¿sí?
Y aquí nos conviene para este ejemplo tomar algo que no sea móvil. Por ejemplo, si tomamos una partícula de una llanta, pues vamos a tener movimiento de rotación, vamos a tener movimiento de traslación, que se va a analizar posteriormente en otros videos, pero no queremos meternos en tanto detalle. Aquí lo queremos lo más simple posible. Nuestro ejemplo muy simple. Entonces, ponemos en marcha nuestro reloj, ¿sí? Y una vez cada 10 segundos, tomamos nota de la posición. Ok, en los primeros 10 segundos, el vehículo, bueno, en un tiempo inicial, t igual con 0, el vehículo estaba a 30 metros de nuestro punto de referencia, al cual llamamos, insisto, 0. Pasan 10 segundos y a los 10 segundos registramos una distancia de 52 metros con respecto a nuestro punto de referencia. Otros 10 segundos, ya llevamos 20 segundos, ahora el vehículo está a 38. Aquí ya podemos apreciar que ya empezó a retroceder. Pasan otros 10 segundos, ya estamos a 30 y el vehículo está en el origen, está en 0. Después de 10 segundos está a menos 37 y finalizamos con la última medida antes del minuto, es decir, a los 50 segundos. El vehículo está en menos 53 metros, o sea, 53 metros antes de nuestro punto de referencia. Bien, entonces de esta tabla tenemos las posiciones A, B, C, D, E y F. Tenemos en la segunda columna los tiempos, primera columna posición, segunda columna los tiempos, y en la tercera columna X dado en metros, ¿sí? No es que dependa de los metros, en realidad X es una función que depende del tiempo. Conforme el tiempo va pasando, X va cambiando. Bien, entonces esto lo podemos plasmar en un plano cartesiano donde tenemos en el eje horizontal el tiempo, ¿sí? En una escala donde va aumentando 10, 20, 30, 40, 50. Y en la escala vertical tenemos la posición X dada en metros, ¿sí? Una vez, insisto, aquí hay un abuso de notación. El M no significa que X dependa de los metros. Insisto, X depende del tiempo, es X de t. Nada más que aquí lo estamos expresando en metros. Y algo que llama la atención es que aquí hay una línea roja. Esta línea roja se le suele conocer como una interpolación. Se puede hacer con polinomios. Esto se puede obtener, por ejemplo, con álgebra lineal. Pero esta línea roja en realidad es una suposición, ¿sí? Estamos suponiendo que el vehículo siguió esta trayectoria. Así que hay que tomar esta línea roja con precaución, ya que los únicos datos que tenemos así con plena seguridad son nada más los puntos A, B, C, D, E y F. Y la línea roja nos dice lo que posiblemente ocurrió con el vehículo entre estos puntos, ¿no? Pero posiblemente el vehículo aceleró, retrocedió, hizo un montón de cosas, por ejemplo, entre C y D, y nosotros no lo vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque no conocemos la posición del vehículo en todo momento. No la conocemos, ¿sí? Solo la conocemos cada 10 segundos. Bien, entonces, lo que sucede aquí es que el automóvil se mueve hacia la derecha, que hemos definido como la dirección positiva, durante los primeros 10 segundos de movimiento. Esto es desde la posición A hasta la posición B, ¿sí? Aquí lo tenemos. Después de B, los valores de posición comienzan a disminuir, lo que sugiere que el automóvil está retrocediendo desde la posición B, ¿sí? Es donde yo dije que aquí el vehículo pone reversa, ¿sí? Empieza a retroceder y esto sigue sucediendo hasta que tomamos la última medida, que es F. Ya después no sabemos qué ocurre, ¿no? Entonces, de hecho, en D, ¿sí? En 30 segundos, después de que comenzamos a medir, el automóvil está en el origen de coordenadas, es decir, en nuestro punto de referencia. Continúa moviéndose hacia la izquierda y está a más de 50 metros a la izquierda de X igual con 0, cuando nosotros cuando nos detenemos de registrar información después de nuestro sexto punto de datos, que es el punto que nosotros tenemos aquí en el sexto renglón, ¿no? Ok.
Entonces aquí lo que tenemos es algo llamado desplazamiento, ¿sí? A lo cual se le define como el cambio de posición de una partícula en un intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces aquí tenemos un desplazamiento, ajá. De hecho aquí lo podemos ver gráficamente, el desplazamiento se ve de manera vertical en esta gráfica, y nuestro intervalo lo podemos ver aquí. Esto se suele denotar con la delta griega, delta, ¿sí? Que delta significa un cambio, ¿sí? Aquí tenemos un cambio de posición, aquí tenemos un cambio de tiempo. Entonces tenemos una posición inicial. A medida que la partícula se mueve, es parte de una posición inicial a la cual llamamos x subíndice y. Aquí los subíndices los voy a denotar con una barra inferior a una posición x sub f, ¿sí? Entonces el desplazamiento está dado de la siguiente manera. Tenemos que el desplazamiento, o delta x también, el cambio en x, lo obtenemos de una manera muy sencilla. Obtenemos la posición final y a esa posición final le restamos la posición inicial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue el desplazamiento desde el tiempo igual a 0 hasta los primeros 10 segundos? Pues fue desde 30 hasta los 52 metros. Esto quiere decir que a los 52 le restamos 30, ¿sí? Y bueno, tenemos un desplazamiento delta x de 22 metros. Insisto, usamos la letra griega mayúscula delta para denotar el cambio de una cantidad. Delta x significa un cambio en la posición x. Delta t significa un cambio en la posición t, ¿sí? Entonces, delta x es positivo si la posición final es mayor que la posición inicial. Y por otro lado es negativo si la posición final es menor que la posición inicial, ¿sí? Esto sucede cuando ponemos el vehículo en drive o avanza hacia adelante. Y el segundo caso va a ser negativo cuando lo ponemos en reversa. Dados los datos en la tabla que mostramos anteriormente, aquí arriba, podemos determinar fácilmente el desplazamiento del automóvil para varios intervalos de tiempo. Y de hecho no estamos limitados a solo intervalos de 10 segundos, ¿sí? Porque nosotros podemos tomar un intervalo de 20 segundos, de 30 segundos, por ejemplo, un intervalo desde B hasta D, o de D hasta F, o incluso de A hasta D, o de B hasta F, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestros intervalos son variados, no únicamente 10 segundos. Eso sí, el intervalo mínimo de tiempo que tenemos registrado son 10 segundos. Si quisiéramos saber qué sucede antes de 10 segundos, habría que usar la interpolación, que es la línea roja que usamos, pero pues ya son meras suposiciones, ya no son los datos que nosotros tenemos en nuestra tabla. Bien. Entonces es muy importante reconocer la diferencia entre desplazamiento y la distancia recorrida, ¿sí? No es lo mismo el desplazamiento que la distancia recorrida. La distancia es la longitud de un camino seguido por una partícula. Por ejemplo, los jugadores de baloncesto, si un jugador corre desde la canasta de su propio equipo hacia la canasta del otro equipo, luego regresa a su propia canasta, el desplazamiento durante este intervalo de tiempo es cero. ¿Por qué? Porque terminó en el mismo punto en el que comenzó, ¿sí? O sea, la posición final es la misma que la posición inicial. Entonces, delta x es igual con 0. El desplazamiento es 0. Pero esto no significa que recorrió una distancia igual con 0, porque el jugador está más agotado. ¿Sí? La distancia que recorrió es la siguiente. A ver, durante este intervalo de tiempo, sin embargo, recorrió una distancia del doble de la longitud de la cancha de baloncesto. Entonces, la distancia siempre se representa como un número positivo, ¿sí? Mientras que el desplazamiento puede ser positivo o negativo, o puede ser 0. ¿Sí? 0 pues no es ni positivo ni negativo. Ok, entonces ahí está la diferencia entre la distancia y el desplazamiento.
Entonces, esto es bien importante. Esto hay que entenderlo bien porque lo que vamos a ver está basado en esto, ¿no? ¿Sí? De hecho, es la base de la diferencia entre la velocidad y la rapidez. Muy bien, entonces, por ejemplo, cuando un profesor está dando clase y tiene un pizarrón, digamos, grande al frente de la clase, esto obviamente prepandemia, pues el profesor escribe, se mueve hacia un lado, se mueve al otro, se voltea, explica algo, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a tener que el desplazamiento pues va a ser cero, ¿no? Pero la distancia que recorre el profesor pues va a ser varias veces la distancia del pizarrón, ¿no? Porque se está moviendo a lo largo del pizarrón. Y el profesor no va a estar igual de fresco al inicio de la clase que al final de la clase porque a lo mejor camina mucho, ¿no? Se mueve mucho en el pizarrón. Yo hago eso y pues no recorrí distancia, pero sí hubo un desplazamiento interesante. Entonces, perdón, no hubo desplazamiento, pero sí hubo distancia. Entonces, el desplazamiento es un ejemplo de una cantidad vectorial. ¿Sí? El desplazamiento puede ser cero. El profesor se mueve en el pizarrón, el jugador de baloncesto se mueve en la cancha y tiene desplazamientos mínimos, a veces el desplazamiento es igual con cero. Ajá. Pero la distancia no, la distancia siempre es positiva. No importa si uno avanza hacia adelante o hacia atrás, el simple hecho de desplazarse siempre incrementa la distancia. Muchas otras cantidades físicas, incluidas la posición, la velocidad, la aceleración, también son vectores, ¿no? Entonces, en general, una cantidad vectorial requiere la especificación tanto de dirección como de magnitud. Recordemos que un vector tiene dos componentes, y son precisamente estas dos componentes, dirección y magnitud. Una vez que uno tiene esas dos componentes, tenemos un vector. Por ejemplo, en el caso que estábamos hablando ahorita del vehículo, del automóvil, ¿cuánto cambió la posición del automóvil? Ahí tenemos una magnitud. ¿Y en qué dirección? Ah, ok. ¿Sí? Hacia adelante o hacia atrás. Es decir, puso drive o puso reverse, ¿no? Avanzó o retrocedió. Hacia adelante o hacia atrás. Entonces tenemos una magnitud, pero también tenemos una dirección. Por lo tanto, es un vector. La distancia es un escalar. ¿Cuánto se movió el automóvil? Medido por su odómetro, ¿no? Si ustedes ven el odómetro de cualquier vehículo, este siempre avanza, ¿sí? Nunca retrocede. No importa que uno ponga reversa, el odómetro sigue avanzando, ¿sí? ¿Cuánto avanzó el odómetro? En cierto intervalo de tiempo. Entonces, en esta serie de videos, que inicia precisamente con este video, vamos a usar signos positivos y negativos para indicar la dirección del vector, ¿sí? Por ejemplo, para el movimiento horizontal, especificamos arbitrariamente a la derecha como una dirección positiva, es decir, vamos a usar este signo, y obviamente para la otra dirección es negativa. Entonces, de ello se deduce que cualquier objeto que siempre se mueva hacia la derecha sufre un desplazamiento positivo, es decir, delta x es mayor que 0, y cualquier objeto que se mueva hacia la izquierda sufre un desplazamiento negativo, de tal modo que delta x es menor que 0. Ok, entonces hasta este punto no hemos mencionado algo muy importante. Vamos a observar que los datos de la tabla dan como resultado solo 6 puntos, ¿sí? En los datos. Por lo tanto, el movimiento de la partícula no se conoce completamente, porque no conocemos su posición en todo momento, ¿sí? Lo estamos suponiendo con la línea roja, de la cual hablé, pero no tenemos certeza ninguna de que ese es el movimiento que haya seguido el vehículo, ¿no? Entonces, la curva suave, dibujada a través de los 6 puntos, la curva roja en el gráfico es solo una posibilidad de movimiento real del automóvil, ¿sí? Solo tenemos información verdadera, o sea, tangible, sobre los 6 instantes del tiempo. No tenemos idea de lo que sucedió entre los puntos de los datos, ¿no? Entonces la curva suave es una suposición de lo que sucedió, pero vamos a tener en cuenta que es solo una suposición. Ajá.
Si la curva suave representa el movimiento real del automóvil, el gráfico contiene información completa sobre el intervalo completo de 50 segundos, el intervalo de tiempo, durante el cual observamos el movimiento del automóvil. Pero no es así, únicamente tenemos la tabla con 6 datos. Entonces es mucho más fácil ver los cambios de posición en el gráfico que en una descripción verbal o incluso en una tabla de números. Por ejemplo, está claro que el automóvil cubre más terreno durante la mitad del intervalo de 50 segundos que al final, ¿sí? Entre las posiciones C y D, por ejemplo. El automóvil cambia de posición en casi 40 metros, pero durante los últimos 10 segundos, las posiciones E y F cambia de posición en menos de la mitad, ¿sí? Entonces, una forma común de comparar a estos diferentes movimientos es dividir el desplazamiento que se produce, o sea, delta X, entre dos lecturas de reloj por el valor de este intervalo de partícula. Entonces, al dividir, ¿qué obtenemos? Obtenemos una razón, ¿sí? A razón de tantos segundos se desplazó tantos metros, ¿no? Tal distancia. Entonces, esta relación, esta razón, ¿sí? Esta proporcionalidad, resulta ser una relación extremadamente útil que vamos a usar muchas veces. Y tiene un nombre especial, la velocidad media o velocidad promedio, ¿sí? Esta velocidad la vamos a llamar de esta manera, va a ser v con un subíndice x, pro, o sea, velocidad promedio, ¿sí? Desplazándose en esta coordenada x de una partícula. Y se define como el desplazamiento de la partícula, o sea, delta x, dividido por el intervalo del tiempo, delta t, durante el cual ocurre este desplazamiento, ¿sí? Entonces la velocidad promedio, noten ustedes, que puede ser negativa, dado que este delta x, pues puede ser negativo, ¿no? Entonces el subíndice x que tenemos aquí indica movimiento a lo largo del eje x. De esta definición vemos que la velocidad promedio tiene dimensiones de longitud divididas entre dimensiones temporales, ¿sí? Es longitud entre tiempo. O metros por segundo en este caso. Esto es en unidades del sistema internacional. Entonces la velocidad promedio de una partícula que se mueve en una dimensión puede ser positiva o negativa, dependiendo del signo del desplazamiento. Entonces, el intervalo de tiempo delta t siempre es positivo, el tiempo siempre está avanzando, ¿sí? Entonces, si la coordenada de la partícula aumenta el tiempo, es decir, se mueve hacia la derecha, o el x final es mayor que el x inicial, delta x, como ya lo dijimos anteriormente, va a ser positivo. Esto quiere decir que la velocidad promedio va a ser positiva, ¿sí? En el caso, este caso corresponde a una partícula que se mueve hacia la derecha cuando la consideramos de manera horizontal, es decir, hacia valores mayores de x. Si la coordenada x disminuye conforme avanza el tiempo, esto ocurre en la segunda mitad de la tabla, es decir, la posición final, como ustedes ya vieron, es menor que la posición inicial, pues el delta x es negativo y por lo tanto la velocidad promedio va a ser negativa. Este caso corresponde a una partícula que se mueve en dirección negativa, que está retrocediendo, que está en reversa. Entonces podemos interpretar la velocidad promedio geométricamente trazando una línea recta entre dos puntos cualesquiera en el gráfico de posición-tiempo. Aquí tenemos el gráfico de posición-tiempo, ¿sí? Y aquí tenemos esta línea recta en azul. Y esa es la velocidad promedio, ¿sí? Noten ustedes que esta recta, la pendiente de esta recta es positiva. Entonces esta línea forma la hipotenusa de este triángulo, donde los catetos es, el cateto horizontal va a ser delta t, el cambio del tiempo, y el cateto vertical es delta x, el cambio en la posición, ¿sí?
Entonces la altura es delta x y la base es delta t. La pendiente de esta línea es el cociente, la relación delta x entre delta t, que es lo que hemos definido como velocidad promedio. Entonces, como ya estamos familiarizados con la ecuación de la línea, pues es la pendiente de la línea, lo que solemos llamar m, ¿sí? Sabemos que un m positivo indica una línea creciente y un m negativo implica una línea que va decreciendo. Por ejemplo, la línea entre las posiciones A y B tiene una pendiente igual a la velocidad promedio del automóvil entre esos dos tiempos, lo cual es 52 menos 30, sí, aquí están los 52, le restamos 30, entre los 10 segundos que están aquí menos 0, lo cual da una velocidad promedio de 2.2 metros por segundo. En un uso práctico, diario, los términos velocidad y rapidez, pues se les suele intercambiar. Es más, a veces incluso la gente no dice rapidez, nada más dice velocidad, ¿no? Pero ya cuando estamos en física, ¿sí? Existe una clara distinción entre estas dos cantidades, son diferentes. Ajá. ¿Sí? La rapidez nunca es negativa, nunca, nunca. Así como el odómetro de los vehículos nunca retrocede. Entonces en la física existe esta distinción entre las dos cantidades. Por ejemplo, si consideramos un corredor de maratón que corre una distancia D, de más de 40 kilómetros, y sin embargo pues termina el circuito y el circuito termina justo en el punto de partida, ¿no? Entonces el desplazamiento total pues es cero, ¿no? Porque está en el punto donde inició. Por lo que su velocidad promedio es cero. No obstante, debemos de poder cuantificar qué tan rápido corría. Ajá. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el corredor que ganó esta maratón fue el que más rápido corrió, ¿no? Entonces, esta proporción ligeramente diferente logra eso para nosotros. La rapidez promedio, ¿sí? Lo cual es v-prom, de abreviación de promedio. Noten ustedes que aquí ya no tenemos esta componente x, ¿sí? La rapidez promedio de una partícula es una cantidad escalar, o del corredor, ajá, o del vehículo. Se define como la distancia total de recorrida dividida por el intervalo del tiempo total requerido para recorrer esa distancia, ¿sí? No va a ser negativa porque a pesar de que el corredor al terminar el circuito termina en el mismo punto donde inició, pues recorrió toda la distancia a lo largo de este circuito. Entonces ya está, la rapidez promedio nunca es negativa, ¿sí? O es positiva o es cero, pero nunca negativa. Entonces la unidad en el sistema internacional de rapidez promedio es la misma que la unidad de velocidad promedio, ¿sí? Metros por segundo, también sus equivalentes, ¿no? Por ejemplo, el más usado, el kilómetros por hora. Sin embargo, a diferencia de la velocidad promedio, la rapidez promedio no tiene dirección, ¿sí? Y siempre se expresa como un número positivo. O sea, la rapidez promedio no es un vector, es únicamente un escalar. Entonces ya hay varias diferencias entre rapidez y velocidad promedio. Ajá. Observen la clara distinción entre las definiciones de velocidad promedio y rapidez promedio. La velocidad promedio es el desplazamiento dividido por el intervalo, mientras que la rapidez promedio es la distancia dividida por el intervalo de tiempo. Ok, entonces el conocimiento de la velocidad promedio o la rapidez promedio de una partícula no proporciona información sobre los detalles del viaje. Ok, a ver, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a suponer que a ustedes les toma 45 segundos recorrer 100 metros por un pasillo largo y recto hacia la puerta de salida de un aeropuerto.
Entonces, en la marca de los 100 metros, o sea, cuando ustedes ya recorrieron en el aeropuerto 100 metros, se dan cuenta de que pues ya se les pasó la puerta del tocador, del sanitario. Ajá, voltean y 25 metros antes está el letrero, ¿no? Entonces, de que aquí están, incluso hay un señalamiento, a lo mejor ahí a los 100 metros. Entonces, por el mismo pasillo, tomando 10 segundos, hacen un viaje de regreso para el sanitario. Entonces, la magnitud de la velocidad promedio es 75 metros, ¿sí? Entre los 55 segundos. ¿Por qué 75? Bueno, porque recorrimos 100 metros en el pasillo, pero nos regresamos 25, y 100 menos 25 son los 75, y aquí está, ¿no? 75 entre 55, pues son 1.36 metros sobre segundo. Entonces ahí está la velocidad promedio. Pero la rapidez promedio, la rapidez media de nuestro viaje no es la misma. Primero recorrimos 100 metros y después recorrimos 25 metros, así que va a ser los 125 metros entre esos 55 segundos. Estos son 2.27 metros sobre segundos para la rapidez media. ¿Sí? Existe la posibilidad, y ahí viene el conflicto de la línea roja que yo mostré en el gráfico anterior. Es posible que haya viajado a varias velocidades durante la caminata y por supuesto haya cambiado de dirección. Entonces, ni la velocidad promedio ni la rapidez promedio proporciona información sobre estos detalles, ¿no? A lo mejor íbamos distraídos con el celular y tomó más iteraciones llegar al sanitario, ¿no? Entonces, no tenemos toda esta información. Ok, vamos viendo un ejemplo. ¿Cómo sí tendríamos toda esta información si tuviéramos la posición precisa en cualquier momento? O sea, la línea roja que mostramos aquí. Cosa que, insisto, no sabemos, es una suposición. Entonces vamos viendo el siguiente ejemplo. Encuentre el desplazamiento, la velocidad promedio, la rapidez promedio del automóvil en la figura entre las posiciones A y F. Aquí está la posición A y aquí está la posición F. Entonces, para dar respuesta a este ejemplo, bueno, vamos a mostrar una imagen mental. Vamos a formarnos una imagen mental del automóvil y su movimiento, ¿sí? Modelamos el automóvil como una partícula. Ya estamos suponiendo ahí una partícula digamos, del manillar, ¿no? Entonces, a partir del gráfico de posición que nosotros tenemos aquí, posición-tiempo, que tenemos en esta figura, vamos a observar que x sub a es de 30 metros, aquí tenemos los 30 metros, en tiempo sub a igual con 0 segundos, y que la posición final es de menos 53 metros en el tiempo final, que es de 50 segundos. Entonces vamos a tener que el cambio con respecto a x, el delta x, es la posición final menos la posición inicial. Vamos a tener menos 53 metros menos 30 metros, lo cual es igual a menos 83 metros. ¿Sí? Este resultado significa que el coche termina 83 metros en el sentido negativo, a la izquierda en este caso, de donde inició. Entonces este número tiene las unidades correctas y es del mismo orden de magnitud que los datos proporcionados. Entonces vamos a calcular la velocidad promedio. ¿Cómo calculamos la velocidad promedio? Bueno, simplemente estos menos 83 metros, ¿sí? Los vamos a dividir entre el tiempo empleado. Aquí me hace falta un 0, vamos agregándolo, ¿no? Porque son 30 metros. Bien, entonces tenemos el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Cuál fue el tiempo inicial? 0 segundos y el tiempo final 50 segundos. Entonces al dividir los menos 83 metros entre los 50 segundos tenemos que es menos 1.7 metros sobre segundo. Esa es la velocidad promedio. Entonces no podemos encontrar de manera inequívoca la rapidez promedio del automóvil a partir de los datos de la tabla porque, insisto, no tenemos suficiente información sobre las posiciones del automóvil entre los puntos de los datos. Es decir, no tenemos certeza sobre la línea roja. Si asumimos que los detalles de la posición del automóvil están descritos por la curva roja en la figura,
La distancia recorrida es de 22 metros desde A hasta B, más 105 metros desde B hasta F, para un total de 127 metros. Entonces, si calculamos la rapidez promedio, van a ser estos 127 metros entre los 50 segundos, ¿sí? Lo cual nos da 2.5 metros por segundo. Entonces, la rapidez promedio es positiva, es escalar, ¿sí? Como debe de ser. Y vamos a suponer que esta curva roja, entre rojo y marrón de la figura, fuera diferente, ¿sí? De otro modo que entre los 0 segundos y los 10 segundos pasó de a 100 metros y luego volvió a bajar a B. Entonces, la rapidez promedio del automóvil cambiaría, ¿no? Porque la distancia va a ser diferente. Pero aquí hay un dato bien interesante, la velocidad promedio no cambia, esta permanece constante. Muy bien. Y bien, con eso terminamos este video. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.